cuenten las actas, este servidor va a tener más de 8 millones de votos. Quiero decirles que a esta hora ya tenemos más del 84%. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia. Esta es la realidad. Estamos enfrentando una arremetida internacional. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresentar ata e vai esperar na justiça tomar um processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Vos tenés un Maduro que se sostiene sobre la base de la ilegalidad para mantener el poder. Ante una situación de esta naturaleza uno recurre a la justicia. Acá no hay justicia. Yo confío en el clamor del pueblo y en la justicia de modo tal de que se revierta esta situación. Hasta el final. Ya casi es el máximo axioma dentro de la oposición al respecto a lo que pasa en Venezuela. Bienvenida, Débora. Buenas en la noches, continuidad, buenas Cancelare, noches. Pablito, y un buen regreso. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mucha preocupación, ¿no? Porque la verdad la situación en Venezuela tiende a complejizarse, sí. Lejos de buscar alguna normalidad. Es difícil pensar que, primero, claramente tenía una falla de origen esta elección, que estaba sostenida por una dictadura, que prácticamente hay 8 millones de venezolanos fuera del país, no se les ha permitido prácticamente a ninguno de ellos votar. En segundo lugar, que todas las instituciones que dependen de lo que es la república, que no existe en Venezuela, la división de poderes y la democracia, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, la Asamblea, todas están manejadas por el chavismo, y claramente me parece que la discusión respecto a muestre o no muestre las actas ya es absurda y casi es ser cómplice con lo que está sucediendo en Venezuela. Hay que mirar a las Fuerzas Armadas, me parece que hay que mirar tanto a Padrino López, el jefe del ejército, como a Diosdado Cabello, y me parece que el origen de todo esto fue el golpe en 2002-2003 a Hugo Chávez y su restitución en el poder y la limpieza que hubo en esas Fuerzas Armadas para convertirlas en partidarias del chavismo y en cómplices de los delitos. Sí, hay una uniformidad de opiniones respecto a que acá no hay transparencia, que ya había un proceso que estaba viciado, que tenía múltiples irregularidades, partiendo de la base de que María Corina Machado había estado presa y había quedado proscripta. Sí, no era la candidata, claro. Que es la líder de la oposición, por otro lado, en una irregularidad, porque finalmente sería González Urrutia el presidente los próximos 6 años a partir del 10 de enero. En el medio pasaron un montón de cosas. La más importante es que nunca pudo mostrar Maduro lo que el 80% del escrutinio provisorio que nadie vio dice que terminó sucediendo, que es que Maduro fue reelecto. En una sumatoria, cuando se comunica, que daba más de 120%. O sea, todo un disparate. Fíjate que si tuvieran modo de hacer la trapisonda habitual, ya hubieran mostrado probablemente, unas claro, actas correcto. amañadas, pero debe de ser tan abrumadora la diferencia, tal como mostraron los opositores, que ni siquiera pudieron fraguar las actas de escrutinio. Sí, acá está la imagen, no sé qué querés mostrar, Juan Cruz. La imagen de... No, pero pongamos este es el último dato, este es el centro de información que ha montado la oposición. Con, a esta hora, ¿cuánto es del total de actas? Porque se suponía que estábamos ya arriba del 80%, no lo sé, más del 81%, ya dice Corina Machado, y eso refleja que hay una diferencia de aproximadamente 4 millones de votos, un poco menos. Hay una diferencia del 67 al 30%. Pensá que faltan en esos millones de conteos los que presumimos votantes en el exterior que no lo han podido hacer, que hubieran votado un cambio, claramente. Claro, el problema es que está viciado desde el origen, naturalmente, porque de alguna manera compramos el argumento de Nicolás Maduro cuando tratamos todo esto con la seriedad con la que estamos tratando. Como que esto pareciera una democracia. Esto está mal desde antes, porque en Venezuela
no hay elecciones libres, limpias, incuestionables desde hace muchísimos años. Se persigue a la oposición, la justicia no es independiente y además se persigue a la prensa. Con lo cual está claro que esto no es una república. Las elecciones, yo escucho lo que dice Lula, que hasta parece razonable en algún momento. Las elecciones en Venezuela están completamente amañadas. Entonces, ya es como que hasta parece secundario mañana hay una el reunión, resultado electoral. Mañana hay una reunión de la OEA. La OEA ha dicho que efectivamente hay una manipulación más aberrante que las anteriores, que el proceso ha sido una burla. Ahí va a estar Diana Mondino por instrucción del presidente Milei a las 3 de la tarde en Washington. Va a estar sumándose a Sonia Cavallo, que es la representante argentina ante la OEA. Lo cierto es que se esperan por definiciones más, yo diría, más fuertes, tanto de Estados Unidos como de Brasil, México, Colombia, que no han validado lo dicho por Maduro, tampoco han sido tan contestatarios. Lo que están pidiendo es que se conozcan las actas. En todo caso fue la administración Biden más lejos. Se confirma que Lula habló con Biden, que Lula dio la orden de que la embajadora de Brasil no asista a ninguna proclamación de Maduro como presidente, si eso ocurriese. Y hoy Maduro salió en un balcón a los gritos, sí, desaforado, a decir que se trataba de una situación, de un golpe de Estado de la derecha. Sí, yo no pondría mucha expectativa en la OEA porque fue el mismo organismo que dijo que las elecciones, por ejemplo, en Nicaragua, que consagraron la dictadura de Ortega Murillo, no tenían tampoco legitimidad porque los dirigentes opositores habían sido todos encarcelados o proscriptos y ahí siguen los dictadores de Ortega y Murillo en Nicaragua. Entonces, a mí... Sí, porque además Venezuela se retiró de la OEA. Está claro, pero es una condena adicional a la que podría mostrar la Unión Europea, a la que podría mostrar efectivamente Estados Unidos y a la que ha mostrado Argentina. Maduro sabe que la alternativa a dejar el poder es la cárcel, la pérdida eventualmente de los millones que ha robado, y la única posibilidad, me parece a mí, es algún salvoconducto, si querés, no institucional por ahora, de los líderes del mundo que vos recién mencionaste, con poder para ofrecerle algún tipo de pacto de impunidad. No creo, pero algún tipo de pacto de impunidad para que deje a los venezolanos libres, ¿no? En Estados Unidos. Quiero volver a algo que decía Débora. Hay algo que decía Débora que me parece absolutamente fundamental. Una dictadura se sostiene naturalmente por la fuerza, por la guardia del rey. Sí, sí, ¿no? Porque hay una última línea defensora, que tiene el uso de la fuerza, que lo defiende. Ahora, la situación en Venezuela, en términos económicos, en términos de la calidad de vida de la gente, es realmente muy mala. Hoy estaba viendo algunos indicadores. Hay 70% de pobreza. Es decir, la gente no le alcanza para vivir, y eso sin mencionar la enorme cantidad de migrantes que hubo en el último tiempo. En algún momento esto se rompe. El problema es que duró mucho más de lo que uno podía llegar a imaginar. Nos decía un dirigente venezolano algo que me impactó mucho, ¿no? Porque uno veía a María Corina Machado hoy, que seguía con sus caravanas con tanto apoyo popular, ni habiendo sido ella siquiera la candidata a presidenta, justamente por la proscripción, por las prohibiciones. Pero es la y demás. líder, ¿no? De allí la anomalía. Pero a eso me refería. Vos fíjate que esta mujer logró traspasarle los votos y su liderazgo a alguien que me decían hoy algunos venezolanos: hace 3 meses nosotros no sabíamos siquiera quién era este diplomático. Hoy escuché a alguien haciendo la analogía de que es como Cristina imponiendo a Alberto Fernández. Claro, pero Alberto, mal que bien, sabíamos de su existencia. A este diplomático que se convirtió en el presidente aparentemente más votado, según están mostrando las actas, no lo conocían prácticamente los venezolanos hasta hace 3 meses. Y esta mujer logró conectar con algo emocional que quizá no estuvo presente en elecciones anteriores. Primero porque el paso del tiempo agravó la situación, el componente emocional de las familias disgregadas, sí, de la enorme cantidad de familias que realmente hace años que no ven padres a sus hijos, hermanos. Bueno, también porque el tiempo juega a su favor, a diferencia de otras elecciones. Ahora, está claro que fue la primera que se le plantó a Lula, a Maduro. Se le plantó en el Congreso a Chávez, ni siquiera a Maduro, a Chávez, hace más de una década larga. Y efectivamente ahí se la reconoce como una líder de la oposición y su figura se agiganta. Luego tiene características propias, tiene una... Lo trató de ladrón
en medio del Parlamento venezolano. Exactamente. No es que lo trató livianamente. Mientras hablaba Chávez le dijo, usted es un ladrón. Sí, porque es propia empresa. Claro, hubo no hay seguridad jurídica. Otros dirigentes opositores en Venezuela, Leopoldo López, Enrique Capriles, pero la oposición, también una característica de los procesos electorales venezolanos es que iba o fragmentada o se retiraba de la elección como consecuencia de que no había condiciones para poder asistir a la misma. Esta situación es distinta. Lo que vio todo el mundo, perdóname Paulino también, son los grupos de tareas. Que esto es lo que a mí más me provocó espanto, porque el progresismo tonto argentino que sigue aplaudiendo esto, era el que sufría los grupos de tareas hace 50 años y que ahora lo aplauda mansamente y se haya visto como se vieron con todas las imágenes. Esto es lo que realmente a mí me atravesó. Sí, seguramente, entre otras, estas son las imágenes, para poner un poquito de contexto rápido, estas son las imágenes de uno de los secuestros, fue un dirigente político de esta mañana. Freddy Superlano, ¿no? Efectivamente, hoy hablamos con su mujer, no tenía, con Pablo Rossi a la noche, no tenía todavía información de que había sido de su paradero. Esto sucedió en la mañana del día de hoy, cuando se aprestaba a salir con su secretario privado y su chofer hacia la multitudinaria convocatoria que había convocado la oposición. Este es un hecho, ahí le cruzan un auto, lo chocan, la imagen es más larga, pero son los grupos de tarea. También hubo un sabotaje a la Embajada Argentina en Venezuela, se le cortó la luz, se le cortó el agua. Hay un emplazamiento a que en 48 horas dejen la sede diplomática, por eso Costa Rica... Por eso Costa Rica ha ofrecido asilo político a los miembros diplomáticos argentinos y también a los 6 refugiados de la oposición venezolana que están allí en la Embajada Argentina hace más de 3 meses. Argentina, en principio no tiene claro, en el gobierno no tienen claro cómo llegan hasta el aeropuerto, si eso ocurre. Tampoco los refugiados venezolanos quieren ser sometidos a eso. Se espera alguna novedad en el transcurso del día de mañana. Hay un dato más muy importante. Cada vez menos líneas aéreas vuelan a Venezuela. Hoy, por ejemplo, se conoció que Copa Airlines deja de volar momentáneamente a Venezuela por esta situación que no garantiza la seguridad, por ejemplo, de su personal y de quienes viajen. Y en el medio no hay actividad normal. No hay aviones, no hay actividad normal. Ya per se es complicado moverse en Venezuela hasta la zona de los aeropuertos. Los propios pilotos tienen mucho miedo de viajar porque los desvalijan directamente. Sí, y un poco relacionando todos los temas que hoy nos convocan, vos fíjate que estamos esperando el rol fundamentalmente de los Estados Unidos, de Brasil, esta conversación entre Biden y Lula que parece trascendente de estas últimas horas, pero también hubo un giro, digamos, a partir de la invasión rusa a Ucrania respecto de las conversaciones que se reconfiguraron entre Estados Unidos y Venezuela por el tema de la necesidad de Estados Unidos de tener fuentes alternativas de aprovisionamiento del petróleo. Entonces hay muchos intereses en juego y vos más corres a Maduro y más lo acercás a Putin, ¿no? A Xi Jinping en China, lo acercás a Irán. Entonces es una situación de enorme complejidad. Sí, y esto se está notando efectivamente. Los militares por ahora han expresado la absoluta lealtad y apoyo incondicional a Maduro. No se ha resquebrajado las Fuerzas Armadas. Muchos especulan que eso es lo que puede asestarle un golpe letal a Maduro. El régimen está cada vez más aislado, cada vez más cerrado, cada vez, yo diría, más expuesto. Creo que no hay plafón en 2024 para poder prorrogar esto en el tiempo mucho más. Y tengo la impresión de que ya hay un denominador común en todos aquellos que abrazan la libertad y que quieren un régimen democrático, en que lo que ocurrió el domingo avasalla cualquier intento de institucionalidad posible. Sí, ahora la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo sale del poder Maduro? El Ministerio de Defensa estaría prestando un avión. Habla fuerte, perdón, Alejandro. ¿Qué? El Ministerio de Defensa estaría prestando un avión para ir hasta Caracas para rescatar a los diplomáticos y también a los que estaban en la embajada. Claro, hay que ver si te dejan entrar el avión. No, claro, recuerden que acá nos quedamos con un avión, o sea, la justicia incautó un avión venezolano. Bueno, pero pueden ir a Costa Rica a buscarlos y, como dice Paulino, van todos para Costa Rica. No, los diplomáticos argentinos tienen el salvoconducto, ¿no? Ahora los refugiados los exiliados políticos no. Entonces ahí está el dilema de que si dejarlos a su suerte, efectivamente, o qué hacer con ellos, ¿no? Es está una bien la situación puntualización que hace Débora. Yo quise graficar eso, pero probablemente se entendió que tampoco podían salir los diplomáticos. Aunque el presidente dijo,
Maduro está dispuesto a cualquier cosa puede pasar, y pidió resguardar especialmente la seguridad de la embajada argentina en Venezuela. Pongamos a Maduro, pongamos a María Corina Machado, pongamos imágenes, recopilemos parte de lo que ha ocurrido, todo lo que ha sido Venezuela, lo que es Venezuela hasta ahora, un país que tiene al menos 11 víctimas fatales, 177 detenidos, protestas aquí y allá, una elección no resuelta, un Maduro que radicaliza posturas y una oposición que dice que va a ir hasta el final. Maduro. El mundo tiene que abrir los ojos. La ultraderecha mundial ha montado un golpe de Estado contra Venezuela. Tienen que ir presos sus jefes. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado. Quiero decirles que a esta hora ya tenemos más del 84%. No me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista. Venezolanas y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. Hay 11 personas fallecidas en estas protestas o manifestaciones. En cuanto a los detenidos, tenemos una cifra actualizada de detenciones de 177 personas. Aquí es donde se llevaban a Freddy Superlano, coordinador político de Voluntad Popular, uno de los partidos de la oposición, de Leopoldo López. Responsabilizo al señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Quien no tiene razón suele gritar. No quiero decirlo yo, no quiero que lo digamos ninguno de nosotros. Pongamos a Andrés Izarra, ex ministro de Comunicaciones de Venezuela. Habló esta mañana con CNN, con Nacho Girón, creo, nuestro colega. Fue ministro de Chávez y ministro del primer gobierno de Maduro. Está en el exterior. ¿Quieren ver cómo él titula lo que está ocurriendo a esta hora y quién es Maduro? Escuchen. Ya pasamos a una dictadura, obviamente. Luego que se da este autogolpe electoral que está en marcha, esto pasó a ser una dictadura en cuanto a no reconocer la voluntad del pueblo. Y esta es una lucha por una mínima factor democrático, por una democracia mínima. Lo mínimo que uno pide de un sistema político que se pueda llamar democrático es que la gente tenga la capacidad de, con su voto, darse el gobierno que le da la gana. Y eso no se cumple en Venezuela porque el gobierno venezolano no está respetando la voluntad popular. Un ex ministro de Comunicación. ¿Dictadura o democracia? Y acá está claro que hay una dictadura. Por eso, por ejemplo, una de las declaraciones que más ha impactado, la del Cuervo Larroque, porque él ha dicho, bueno, los argentinos no debemos inmiscuirnos en asuntos internos de otros países. Bueno, yo le preguntaría si cuando se violan los derechos humanos de las naciones no hay intervención de terceros. Y además también le preguntaría entonces por qué levantan la bandera palestina, o por qué firmaron el pacto de entendimiento con Irán, o por qué hablan de Donald Trump en los términos que lo hacen cuando hablan de el imperialismo estadounidense. Entonces, es de una hipocresía tan absurda. Bueno, ayer en ese sentido, acá en Argentina hay una causa que tramita en Comodoro Pi por las violaciones a los derechos humanos allí en Venezuela. El abogado Tomás Farini Dugan pidió la indagatoria de Nicolás Maduro. Hay que ver si después acá el juez acepta, porque él en un primer momento había cerrado la investigación y la Cámara Federal es la que le dice no. Tenemos jurisdicción universal,
hay que investigar esos hechos ocurridos en Venezuela. Pero bueno, hablando de la jurisdicción, es interesante lo que dice Lourdes, porque hoy aquellos que ponían algún tipo de expectativa en alguna negociación, quizá no institucional, para darle a Maduro alguna garantía de impunidad, decían, bueno, una cosa es lo que tramita vinculado con el narcoterrorismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que podría haber allí algún tipo de negociación de inmunidad para Maduro, pero otra cosa es lo que tramita en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, por ejemplo, vinculado con las violaciones a los derechos humanos, que son imprescriptibles, ¿no? Sí, correcto. En cualquiera de los casos, definitivamente estamos frente a una situación que, a medida que transcurre el tiempo, se torna más difícil de sostener por parte del propio Maduro. Y déjame, en línea está Orlando Avendaño, dame un segundo, perdón, Lourdes, porque